Bienvenidos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la mente. Vamos a entrar al subconsciente, inconsciente, preconsciente, depende cómo lo veas. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a este tema. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se presentan personas que tú ya habías olvidado o ya no lo tenías presente y de repente se presentan y te empiezas a llevar otra vez con ellos o con ellas? Dices, ah, chinga, ¿por qué te volví a topar? Ah, chinga, ah, mira dónde te topé. Y te vuelves a tener una conversación con ellos o con ellas y empiezan a generar empiezan a despertar algo dentro de ti. Bueno, te voy a decir cómo lo llamo yo. Lo llamo activadores de recuerdos. Todas estas personas son activadores de alguna programación que tú tienes inconsciente, que tienes ahí metido en el archivo, ahí guardadito, y nomás te lo vienen a relucir enfrente de ti. Entonces tú te empiezas a actuar. ¿Por qué? Porque empiezas a recordar que tienes programaciones dentro de ti y empiezas a recordar porque esa persona activó. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si alguien te educó de chiquito o de chiquita y esa persona la dejas de ver, pero de repente pasan unos 10 años y la vuelves a ver, va a traer todas esas programaciones y las va a traer al presente y las va a activar. Las va a activar, depende cómo sea tu conciencia en ese momento, pero las va a activar. Y ahí donde si tú pones conciencia, te vas a dar cuenta qué sentimientos o qué emociones estás presentando ante esa persona. Entonces esa persona te está activando y te está recordando cada vez que se te presenta que tú tienes algo que trabajar interno. Por ejemplo, vamos a hablar de una persona que te educó de chiquito, un tío, un primo, alguien que fue tu educación de chiquito o de chiquita. Lo dejas de ver porque tú ya creces y de repente la vuelves a ver o lo vuelves a ver. ¿Y qué pasa? Tú empiezas a recordar, empiezas a activar esas emociones, sentimientos, frecuencias, ideologías, tradiciones, creencias que tenías arraigadas en el subconsciente y las empiezas a traer al presente. Y al momento de traerlas al presente te empiezas a comportar de una manera frente a esa persona que tú dices, ah, chis, ¿por qué soy así? Claro, esto, ojo, todo esto si eres consciente. Si eres inconsciente es como que vas a vivir tu vida como te toque. Pero al momento de que te hagas consciente y veas a esa persona y digas, ¿por qué la volví a ver o lo volví a ver? ¿Por qué se me está presentando en este momento? Se te está presentando en ese momento, te voy a decir por qué, tambores, ¡turrum! Se te está presentando porque ya tienes la capacidad de tú analizar y tú ver que esa persona te está haciendo daño o te está activando algo que tienes en el subconsciente o en el inconsciente que tienes que limpiar, tienes que sanar y tienes que curar. Esa persona normalmente es un maestro, una maestra que viene a enseñarte que tú tienes algo pendiente dentro de ti, que tú te tienes que responsabilizar. Imagínate, o sea, te lo voy a poner de una manera más sutil. Imagínate que tú no eres tú. ¿Por qué? Porque todas tus creencias, tradiciones, costumbres, ideologías fueron programadas por otras personas para que te comportaras de acuerdo a como ellos o ellas querían. Entonces te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Tú sabes quién eres tú o tú crees saber quién eres tú? ¿Por qué? Porque en el momento que te cuestionas quién eres, y empiezas a tú decidir, empoderarte y decir, yo quiero ser lo que yo quiero ser, y te empiezas a quitar todas esas creencias limitantes que opacaron la esencia de tu ser, el ser que viene desde antes de que llegaras a este cuerpo, empiezas a empoderarte y saber quién eres en esta vida. Entonces, todo lo que traemos, bueno, gran parte de lo que traemos, esas creencias, tradiciones, costumbres están ahí. Y llegan las personas, se presentan personas para activarte esas ideologías que otros te programaron, porque tú dentro de tu cuerpo, tu centro energético, estás atrayendo eso para que tú lo sanes. Le voy a poner más fácil. Imagínate que tu cuerpo, tu ser cósmico, tu energía, tu espíritu, tu alma, tu esencia primaria, ancestral, te diga, ok, ya llegué a este cuerpo. Y de repente te empiecen a bombardear y empiezan a hacer como
capas y capas y capas y capas y capas cubriendo esa esencia. Entonces, esa esencia, en vez de decir, güey, pues yo vine a este mundo a ser feliz, a gozar, a vivir, a disfrutar, a elevar la frecuencia de este mundo, le empiezas a meter capas y lo empiezas a encapsular y dices, a ver, primero me voy a quitar todo esto. Entonces, el subconsciente, inconsciente y la energía, el alma dice, a ver, manda esto, tráeme esto. A ver, mándame a traer a esta persona que, para que se dé cuenta, este individuo o este personaje que se dé cuenta que todavía dentro de él trae unas ideologías que no deja al alma ser libre, entonces tráemelo. Entonces te presenta ese personaje te empieza a mover emociones y sentimientos, ideologías, creencias y tradiciones que tiene dentro de ti y es para que tú las sanes. Al momento de sanarlos te das libertad y empiezas a quitar peso de encima que tú no querías desde el principio. Son pesos que añadiste o que se te fueron añadiendo para que tú, entre comillas, sobrevivas en esta sociedad. Y está bien, o sea, hay unas cosas que sí nos programaron y nos dijeron, oye, eso está súper chido para aprender y todo eso, pero hay otras cosas que solamente están limitándonos. O sea, por ejemplo, la sobreprotección. Esa es una limitante grandísima y aquí tiene que ver mucho cómo le hablas a los niños. Por ejemplo, tu mamá, tu papá, tu tío, la persona que te cuidó, te dice, ay, vete con cuidado, es que me preocupa que esto y esto, no, no hagas eso, me preocupa. ¿De quién es el miedo? ¿De la persona que te lo dijo o tuyo que tú sí confías en ti de niño o de niña? Por ejemplo, si tienes 4 5 años, 6 7 8 9 años y tu papá y tu mamá desconfían porque tienen ese pánico y esa sobreprotección, lo que van a crear en un futuro es una persona que cuando esté sola va a tener miedo porque durante tanto tiempo la sobreprotegieron, sobrecobijaron, que no dejaron que se expresara el alma, que no dejaron que se expresara el ser como esencia. Le pusieron así como que muchas ataduras. Y aquí es donde le tenemos que hablar al niño o a la niña y decirle, a ver, mijito, disfruta la vida, aquí voy a estar, no te preocupes y que lo disfrutes, sé tú, yo confío en ti, sé tú misma o sé tú mismo y generas un entorno de confianza donde el niño se empodera. ¿Por qué? Porque yo, si me pones en del parque y tengo 8 años y yo sé que me vas a estar cuidando, ¿de qué me sirve que me digas que te estás preocupando por mí? Porque tú me estás impregnando una energía de miedo, de desconfianza, en vez de decirme, tú vete a divertir. Si me va a pasar algo, me voy a caer, me voy a raspar o me va a pasar algo, me va a pasar algo siendo feliz y me va a pasar algo siendo infeliz. Entonces prefiero ser feliz porque la energía que estoy con esa felicidad va a hacer que el daño sea menos a que cuando esté todo preocupado porque lo que dijo mamá o lo que dijo papá o lo que dijo la persona que me estaba cuidando en ese momento. Entonces, en el momento que nosotros como personas empezamos a educar a los hijos y a las hijas o les empezamos a hablar de una manera consciente, de una manera donde empoderamos cero limitante, empezamos a decirle a las personas de la manera correcta para que sean lo más óptimo posible y ellos puedan ser su esencia misma. Entonces, esto tiene que ver, aunque me salí un poquito del tema, pero tiene que ver mucho sobre este tema que estoy tocando. Entonces, todas estas personas, bueno, toda esa educación que nos dieron, toda esa inconsciencia que nosotros tenemos como miedos, traumas y todo eso, la persona que te lo programó está por ahí en el mundo caminando y cuando se te presenta es porque necesitas sanar, curar y liberarte de eso que te dijeron y te programaron. Si tú tienes la capacidad para estar sentado y limpiarte y desprogramarte y programarte lo que tú quieras, adelante. Pero a veces muchos nos falta esas herramientas para poder nosotros salir adelante. O sea, las herramientas están ahí, pero nos falta saber cómo y cómo llegar a esas ideologías. Entonces hay que aprovechar, si el mundo nos los pone de frente, es decir, ¿por qué te me estás presentando a este tiempo? ¿Por qué estoy atrayendo a estas personas? ¿Por qué me estoy atrayendo a todo eso? ¿Por qué me estás activando un comportamiento que yo ya creía que lo había superado? Ya te entiendes tú que cuando estás viendo a una persona es esa persona que te detona a ti. ¿Por qué ya otras personas no se te presentan y por qué esta persona se te presentó?
por qué ciertas circunstancias se te siguen presentando y por qué otras circunstancias no. Entonces, eso es lo que tienes que checar. ¿Y cómo lo haces? Sé consciente. ¿Cómo ser consciente? Es como decir, vamos a hacer un ejercicio, cómo es tener conciencia en esta vida. Pellízcate de una manera muy suave una parte del brazo, o sea, una así como que te quieres mucho y nada más te estás pellizcando, así como que un pellizco suavecito o una palmadita así en el hombro. Bueno, donde se te quedó ese sentimiento, recuerda, o sea, o pon tu conciencia o pon tu atención donde está ese sentimiento. Ahí es un ejemplo claro de que es ser consciente, estás siendo consciente de ese dolor. O cuando te pegas en el dedo chiquito del pie dices, hijo de su madre, y te duele tanto porque tu conciencia y tu capacidad de atención están ahí adentro, están en tu dedo, están palpitando junto con el dedo. Entonces cuando tú haces conciencia sin lastimarte, obviamente lo mejor sería sin lastimarte, haces conciencia de tu cuerpo, de la respiración, de tu panza, de tus dedos, haces consciente del momento donde vives, vas a ser consciente y puedes alterar lo que es tu pasado. Bueno, no alterarlo, sanar tu pasado, transformar tu pasado para que en el presente dejen de replicarse esas cuestiones que tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque a veces traemos unas creencias, tradiciones, costumbres, programaciones en general que son incómodas. O sea, ya llegas a una época de tu vida que dices, a ver, quiero vivir libre, quiero ser feliz, quiero gozar, quiero estar en la putería en el buen sentido de la palabra. O sea, en la putería, o sea, del gozo eterno, en del gozo aquí del planeta Tierra. Quiero estar disfrutando, quiero descalzarme en la tierra, quiero bailar, quiero saltar aunque tenga la edad que quiera, sin que los otros me juzguen. Quiero ser feliz, quiero tener eso. Entonces mucha gente se siente limitada y está en un trabajo donde no le gusta, está haciendo cosas que no le gusta, porque tiene esas creencias, tradiciones que están ahí y tienen miedo de investigar en sus archivos, de cómo, de sanarlos, de cómo quitárselos. Y es solamente un paso grandísimo. Nos enfocamos en del externo, nos aventamos como hacia el lodosal de lo externo. Y lo más importante somos nosotros. O sea, eres tú. Eres tú como esencia, es lo más importante para ti. Sin ti no vives, sin ti no existes, sin ti no deberías que estar en este planeta. ¿Por qué? Porque tú viniste y así a ti se te dio este cuerpo. Entonces, hazte responsable de él, sánalo, cúralo, vive lo más gozado posible, disfrútalo, ámalo. La felicidad está más simple, es lo más simple y está a la puerta de todos. Nos han hecho creer que la vida es muy difícil, pero es más difícil pensar que es difícil a dejar y soltar, porque la felicidad es solamente eso, dejar de tener tantas expectativas a cómo debe que ser la felicidad y solamente vivirla. Ese es el secreto, es vivir, disfrutar. Se te presenta una situación y es saber y respetar que esa situación viene a enseñarte como maestro o como maestra algo que tenías que aprender en esta vida. Y si lo ves así, vas a hacer y vas a tener las llaves para hacer lo más cabronamente posible y lo más expandido posible para que puedas salir adelante, y vas a ver que si empiezas a trabajar en ti y empiezas a sanarte, ululu, tienes el universo a tus pies. Bueno, no a tus pies, nada debe que estar a tus pies. Tienes al universo contigo, porque tú eres la esencia divina, tú eres la conexión con el todo, con tu todo. Entonces, cuando te des cuenta que tú tienes esa opción para ser feliz y solamente tienes que indagar en ti, todo tiene sentido. Tú te vuelves el único responsable o la única responsable de tu vida, de sanar tu vida, de estar en tu vida. Y deja de culpar a lo externo por lo que te pasa, porque lo que te pasa en tu exterior es algo que tienes en tu interior, y tu interior te lo está exponiendo al exterior para que te des cuenta de lo que tengas que trabajar. ¿Y cómo se hace esto? Hay muchos métodos, y uno de los que puede funcionar más práctico es ir a un recuerdo antiguo, un recuerdo a tu infancia que te dolió, o algo que te dolió. O sea, si tú cierras los ojos y le dices a tu mente en silencio, o sea, solamente como un pensamiento, se lo dices,
O le haces esta pregunta: ¿cuál es el recuerdo que me haya dolido en mi infancia? Se te va a venir un recuerdo y velo como espectador o espectadora, como si estuviera en una película, velo. Y vas a ver que con la conciencia que tienes ahorita, ese efecto que cuando tu papá o tu mamá te quitó tu juguete, te quitó un dulce, que hoy por hoy a lo mejor tienes coraje con tu papá o tu mamá, ya pierde sentido. Y en el momento que le haces consciente ese efecto y que lo ves desde afuera como un observador, dices: no mames, me peleé con papá porque me quitó mi dulce cuando tenía 5 años, que me lo había prometido y me lo dio mi abuela y me lo quitó. Yo me enojé con él. Yo digo: no mames, por eso le traigo coraje a papá por un dulce que me quitó de niño. Es como que: papá, no hombre, un dulce, puedo ahorita comprarme 100 dulces de esos, puedo comprarme 1000. El hecho que me lo dio la abuela me puede dar otro. Si ya no está, te lo agradezco, abuela. Pero ya entiendes que ese efecto todavía sigues cargándolo. Y cuando lo descargas y le haces consciente, todo cambia y dejas de pelearte. Entonces, ¿qué pasa? Tu papá, tu mamá, tu tío con el que tenías ese sentimiento, tu abuelo, tu abuela, la persona con el que tenías ese sentimiento, ya se descarga, ya como que él sana, tú sanas, todo sana, y empiezas a comportarte de una manera más saludable con esa persona que te generó ese problema. Y así de sencillo, lo puedes hacer con momentos felices cuando estés triste, con momentos tristes cuando quieras recordar algo. Y así, nada más es traértelos, sánalos, velos con un observador de algo que te pasó en la infancia. Pero ojo, ten cuidado por el simple hecho de que cuando observes, solamente velo, sánalo, aprécialo y dite cosas bonitas. ¿Por qué? Porque a donde te va a llevar el recuerdo normalmente son los primeros 7 años de tu vida. Y cuando te lleva ese recuerdo, es una niña o es un niño y está actuando y tiene unos sentimientos a flor de piel. Entonces, a lo que me refiero con cuidado es: recuerda eso y valóralo. No lo muevas, solamente recuérdalo. Solamente velo, vívelo como alguien ya de tu edad y ve cómo eso pierde sentido. Ve cómo eso que te lastimó, que te dañó, que alguien ay, que tu papá te daba coscorrones, te daba nalgadas, te daba tablazos, te daba eso, pues eran las herramientas que él tenía o que ella tenía en ese momento y eran los más productivos. Entonces, si tú ya tienes 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, vas a recordar eso y vas a decir: no mames, o sea, en esa época me daban unas nalgadas, cinturazos, que ahorita son innecesarios, pero ya cuando lo recuerdas y haces conciencia, lo sanas. ¿Por qué? Porque ya lo ves con esta conciencia donde dices: eso era permitido antes, ahorita es impermitido, ya no tiene sentido de ser así como era. Y nada más es abrázate. Lo único que tienes que hacer es el simbolismo de donde te abrazas. Tú, date un abrazo con tus dos manos y di: gracias. Gracias por haber aguantado todo eso, pero seguimos adelante y voy a seguir adelante con todo esto. Gracias, gracias, gracias. Y es lo único que necesitas. Abrázate, ámate, quiérete y velo de la mejor manera porque tú, antes de venir, decidiste esta vivencia.